Vamos a la palabra del Señor, Salmos capítulo 27, verso 13. Salmo capítulo 27, verso 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Vuelvo a repetir, hubiese yo desmayado, no dicen hubiesen ustedes desmayado, no, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Padre, bendícenos con tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, sabemos que tu palabra es vida, sabemos que tu palabra es el camino. Padre, bendícenos a través de ella y, Señor amado, que lleve mucho fruto en aquellos corazones que ha sido sembrada. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. ¿Ya? ¿Sabes? Muchas veces cuando las adversidades comienzan a golpear nuestras vidas por diferentes áreas, se tiende a perder la fe. Se tiende, ¿no es cierto?, que los sueños comienzan a desvanecerse y comenzamos a frustrarnos. Se comienza a acobardar la vida también, se siente débil en el ánimo y en la confianza. Y se tiende a cambiar los desafíos, se tienden a cambiar las metas, se comienzan a buscar otros tipos de caminos, con quizás, incluso muchas veces mueren hasta los sueños. Y ¿sabes qué? David, en contextualizando este texto bíblico, David está viviendo esos días donde era asediado por su enemigo, donde se le había prohibido entrar a la casa del Señor. Por eso dice, ¿qué daría yo, no es cierto?, por estar en la casa del Señor? Se le había prohibido entrar a la casa del Señor, estaba solo, ¿no es cierto? Dice, mi padre, mi madre, ¿no es cierto?, que padre y madre nos dejaren, con todo nos recogerá Jehová. Dice versos anteriores al versículo que acabamos de leer. Entonces, está solo, no está en el hogar familiar, ¿no es cierto? Estaba siendo difamado por el rey. Y, ¿no es cierto?, inclusive, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, estaba siendo perseguido. Uno de los padres de la iglesia, que estoy hablando de Agustín de Hipona, dice que escribió este salmo antes de ser ungido y ser ascendido al trono de Israel. Según Agustín de Hipona, ¿no es cierto?, ubica a este salmo antes que David sea ascendido, momentos antes, ¿no es cierto?, de ser ascendido al trono de Israel, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo desechado, cuando no se le estaba dejando entrar al templo, cuando estaba solo, ¿no es cierto? Es allí donde escribe este hermoso salmo. La palabra creyere en este salmo está diciendo, si no me hubiera mantenido en fe, dice. Si no, ¿no es cierto? Él dice, si no me hubiera mantenido en fe. Es decir, si no creyere, si no me hubiera mantenido en fe, no hubiera visto la bondad del Señor. Si no hubiera permanecido firme ante la dificultad, nada hubiera sucedido. Si David, ¿no es cierto?, momentos antes se hubiese desmayado, si en un momento antes no se hubiera levantado nuevamente, nada de lo que sabemos del rey David se hubiera escrito. De su reino, de su reinado, ¿no es cierto?, de sus historias de guerra, nada se hubiera sabido si David hubiera desmayado. David tiene la seguridad que verá la bondad de Dios. Tiene la seguridad que ese ungimiento que el profeta hizo sobre su vida, que esa palabra entregada por una revelación profética a él, va a ser una verdad y va a ser una realidad. No tan solo es una verdad, sino que será una realidad en su vida. Cuando está hablando de la bondad, está hablando del propósito de Dios, está hablando de lo que Dios le dijo para su vida. Mira, el Salmo 27, el mismo Salmo que acabamos de leer en versión NBI, si está por ahí Darwin, dice, pero de una cosa estoy seguro, dice, que he de ver la bondad en esta tierra de los vivientes. De una cosa estoy seguro. Y dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, sé valiente, cobra ánimo y pon tu esperanza en el Señor. Vuelvo a repetir, de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y le dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Quizás le estoy hablando a través de este verso bíblico a muchas personas que están viendo momentos difíciles de su vida. Digo, pon la esperanza en el Señor, ten valor, levántate, que no te acobarden los miedos, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¿Sabes qué? Esta pandemia ha despertado los miedos de mucha gente.
se ha llenado de temor, de miedo, se ha paralizado. Y no sigue adelante, no está lleno de esperanza, porque ha perdido la fe. Que Dios puede cumplir su palabra a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que estemos viviendo, Dios hará verdad su palabra en nuestra vida. La norma del cristiano, dice un gran predicador inglés del siglo pasado, dice, es primero creer y después ver. Esa es la norma para nosotros como cristianos. No es ver para creer, es creer y después ver. Debemos aguardar el tiempo de Dios y mantener, ¿no es cierto?, nuestra vida expectante de lo que Dios hará. Vuelvo a repetir, debemos aguardar el tiempo de Dios y mientras tener nuestra vida expectante de lo que Dios va a hacer. El creer viene antes del ver. Anótelo por ahí, ¿no es cierto? El creer viene antes de ver. Antes de ver la palabra una realidad, nosotros tenemos que creerla. En la bondad de Dios encontramos el auxilio, en la bondad de Dios encontramos el socorro para nuestras vidas. El salmista se pregunta, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido fe? Jamás hubiera visto su realidad cambiada. El salmista dice, si no hubiera creído, si no creyese que veré la bondad de Dios, si no, me hubiese desmayado, hubiese caído. ¿No es cierto? ¿Qué hubiera sido de mí si no tuviera fe en el Señor? ¿Sabes? Job dice en una parte del libro, dice, aunque Él me mate, yo en Él esperaré. Está hablando de Dios, Job. Aunque Él me mate, yo en Él esperaré. En otras palabras, Job está diciendo, por violentos que sean los golpes y las adversidades que deba atravesar por las cuales Dios me zarandee, ¿no es cierto?, no lograrán soltarme de sus promesas. Vuelvo a repetir, por muy violentos que sean los procesos, por muy violento que sea la adversidad, por muy difícil que sean las situaciones que tenga que atravesar, por la cual Dios me haga pasar, no lograrán soltarme de la mano de Dios ni de sus promesas. Cuando tenemos fe en Dios en medio de las pruebas, las fuerzas se ven renovadas y su gracia se transforma en un bálsamo para las heridas de nuestra vida. Cuando tenemos fe en Dios, el único que nos da la fuerza en medio de las pruebas es cuando creemos en el Señor. ¿Por qué nos levantamos cada mañana en fe? Por eso, porque tenemos en fe. Tú dices, ¿sabes qué? Estoy cansado, ¿sabes que estoy agobiado? Estoy en una situación que estoy viviendo y no veo una respuesta, no veo una salida, pero me levanto nuevamente porque sé que tú y yo veremos la bondad del Señor en nuestras vidas. Por eso tenemos fe y por eso nuestras fuerzas son renovadas, porque creemos en el Señor. Yo traigo a mi mente, ¿no es cierto?, el José, cada mañana se levantaba en esa cárcel sabiendo que un día iba a ver la bondad del Señor. Sabiendo que iba a ver a Dios interviniendo su vida. Sabía que algo iba a suceder. No sabía el cómo, no sabía el cuándo, no sabía el dónde, pero algo sabía. Que Dios algo iba a hacer, que iba a ver la bondad de Dios en su vida y por eso él se levantaba en fe cada mañana, ¿no es cierto? Cuando al final del día un adverso, ¿no es cierto?, el día es adverso, lo que nos levanta es la fe que veremos a Dios moviéndose en nosotros. Yo te digo, cuando vivíamos momentos muy adversos con lo que estábamos pasando, lo que hacíamos, ¿no es cierto?, en la iglesia, en la radio, hubo un momento de mucha tensión. Recordaba un día con Silvano, ¿cierto?, cuando me tocaba a mí a veces iba a visitar a un enfermo que estaba en el Hospital Higueras y de ahí me movía al hospital regional a ver a otros enfermos y me llamaban para ir a asistir a un funeral. Y yo decía, Silvana, ¿sabéis que necesito que alguien me invite a un matrimonio? Ya siento que son demasiadas cosas que... Pero lo único que nos levantaba cuando llegábamos a la casa es saber que íbamos a ver a Dios moviéndose en nuestra vida y íbamos a ver su bondad. Hubiésemos desmayado si no hubiéramos creído que veríamos la bondad de Dios. Dios nos sacó un nuevo tiempo y hoy estamos aquí, porque sabemos en quién hemos creído. Creer nos vuelve a llenar de esperanza, creer nos vuelve a llenar de fortaleza, de amor, de fe, así para no desmayar. La esperanza de ver
de ver la bondad de Dios y verla en esta vida. No en la vida que viene, en esta vida. David decía, yo veré la bondad de Dios en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Aquí yo veré la bondad del Señor. Y hermano, creo fielmente que tú y yo veremos su bondad, veremos sus promesas hechas una realidad. Dice, pastor, pero esta pandemia no cree que cambie los planes del Señor. No cambia los planes del Señor. Porque cuando Dios te dio la palabra, cuando Dios me entregó una palabra a mi vida, cuando Dios entregó una palabra a tu vida, entregó un propósito a tu vida, esta pandemia ya estaba en el conocimiento del Señor. Porque nunca te olvides que Dios sigue siendo soberano en esta tierra. ¿Sabes? Cuando vemos un mundo en crisis, cuando vemos un país como Chile, que está en una profunda crisis social, moral, política. ¿Sabe? Toda la gente dice que el presidente tiene un 9% de aprobación en la encuesta. Pero ¿sabes qué? El Congreso tiene un 8% de aprobación. Hay una crisis política, social en nuestro país, económica que se está viviendo. Cuando la gente, ¿no es cierto? Cuando vemos que la gente es abandonada en su dolor. Cuando vemos a una sociedad indolente ante la situación adversa de muchas personas que están viviendo un momento difícil. Y que los malos viven como si nada les pasara. No sé si les pasa a usted. ¿Sabe que en un momento dice, pero ¿por qué esto no les pasa nada malo? ¿Por qué su maldad no se les vuelve? ¿No es cierto? Por sus maldades. Se tiende a creer que a Dios se le ha escapado el mundo de sus manos. Pero yo quiero decirte que no es así. Dios sigue teniendo el control de todo. Dios sigue siendo soberano, no tan solo sobre nuestras vidas, sino que Dios sigue siendo soberano sobre el mundo entero. Él no actúa de acuerdo a la política actual, como hoy día mucha gente está actuando de acuerdo a lo que dicen, a lo que conviene decir, a lo que conviene que la gente escuche. Hoy día no se dice la verdad, hoy día se dice lo que la gente quiere oír. Dios no actúa de acuerdo a la política y lo que la gente quiere oír, ni tampoco actúa de acuerdo a las encuestas que los hermanos hacen dentro de una iglesia, cómo debería Dios hacer las cosas con tal o tal persona, con tal iglesia, con tal pastor o con tal grupo de personas. Dios no, porque Él sigue siendo soberano en todo. Él sigue sentado en su trono, a pesar de la nube gris que se avecina a los países y al mundo entero y a una sociedad. Nunca te olvides que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Cuando vemos crisis es porque estamos viendo, ¿no es cierto?, que las tinieblas están cubriendo el mundo. Cuando vemos situaciones adversas estamos viendo que tinieblas están cubriendo las naciones, las sociedades, pero sobre ti, sobre mí, sobre la iglesia de Cristo amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Sobre estas adversidades que se vive como mundo globalizado, como país y como cada uno tiene sus adversidades del presente, no pierdas de vista la esperanza que veremos la bondad de Dios sobre nuestras vidas. La veremos. Hubiese desmayado, dice David. ¿Qué hubiera pasado si David no se levanta del último golpe que le hubiera dado Saúl? ¿Qué pasa si David no se hubiera levantado del último golpe que le dieron su gente? Esa gente que un día ayudó, esa gente que un día animó. ¿Se acuerdan los de Ciclac cuando dicen, ¿no es cierto?, apedremos a David porque él es el culpable de todas nuestras cosas que está pasando? ¿Qué pasa si David de eso no se hubiera levantado, no se hubiera fortalecido? Nada de lo de David se hubiera sabido. No hubiera habido un Salomón, que una reina de Saba lo hubiera visitado por tal sabiduría. Porque los hombres de fe se vuelven a levantar. Como tú eres un hombre y una mujer de fe, vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar en esperanza. Vuélvete a levantar en la fortaleza de la fe. Hubiese yo desmayado. Otra palabra de David dice, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera creído en el Señor? Su promesa será hecha una realidad. Habacuc capítulo 3 en el verso 17 me gusta porque quizás grafica un poco lo que estamos viviendo como mundo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados ya no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios
de mi salvación. ¿No es cierto? Verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Creo fielmente que esas palabras también serán una realidad en nosotros. Estamos viendo desastre, estamos viendo una situación caótica cada día. Pero levántate, aunque no veamos nada, nuestros ojos, pero vamos a creer que veremos la bondad del Señor. Porque primero se cree y luego se ve. Primero tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Primero tienes que creer que la bondad de Dios estará para tu vida. Tienes que creer que la gloria de Dios se manifestará en ti y será vista sobre tu vida. ¿Saben? Es una tragedia no tener fe hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo. Es una tragedia no tener fe. El miedo se apodera de la vida de la gente y la inmoviliza para el futuro que Dios tiene con ellos. David dice, en otras palabras, hubiera sido una tragedia de mi vida si yo no hubiera creído en el Señor. Quiero motivarte, hermano. Estamos hablando de la serie de fe, ya vamos en un mes. No sé, quizás hay mucha gente que está desistiendo de sus sueños, de sus metas, de esas promesas que Dios un día le entregó, porque está mirando una realidad. No cambies la meta, no cambies la promesa. Cambia tu fe, hazla crecer. Recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. No le estaba diciendo que no tenían fe, le estaban diciendo que no tenían una fe eficaz. Yo quiero motivarte en esta noche. Levántate en fe. Ellos caen, ellos desmayan. Hoy día hay gente que está cerrando su negocio. Hoy día hay gente que está cerrando empresas de años, empresas donde su vida fueron, ¿no es cierto?, dedicaron años de su vida a su empresa y la están cerrando producto de esta pandemia. Pero para donde hay crisis, para otros hay oportunidad. Cuando hubo crisis en Egipto, Dios le creó la gran oportunidad a Abraham para ser bendecido. Creo fielmente, te estoy hablando a ti, hermano, a ti, hermana, que tienes un sueño y que estás pensando no realizarla por esta pandemia. Es la oportunidad de tu vida de ver a Dios moviéndote en favor de ti. Es la oportunidad de tu vida para ver a Dios cómo te bendice, cómo te prospera en medio de la crisis. Cuando todos descienden a Egipto a buscar un bono, cuando todos descienden a Egipto a buscar el bono de clase media, cuando todos descienden a Egipto a buscar el IFE, cuando todos descienden a Egipto a buscar una oportunidad que el mundo le entregue, Abraham se quedó en Gerar. Sembró en ese tiempo y fue muy poderoso porque el Señor le dio una cosecha de 100 por 1. Dios está preparando, buscando hombres, mujeres de fe para que siembren, para que le crean al Señor y tengan una cosecha de 100 por 1. Cree la palabra del Señor, no desciendas tu sueño, créele al Señor y Él te hará una persona muy bendecida. Hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en esta tierra.